Hola a todos. Continuaremos trabajando con el tema de sucesiones. En el video anterior las presentamos, analizamos su definición y su representación gráfica. Pero nos quedaron muchas preguntas sin responder, especialmente cómo se comportan. Y eso es lo que analizaremos en este video. ¿Cómo puede ser una sucesión? Vemos un montón de palabras, tipos de clasificaciones que se pueden aplicar a sucesiones y son las que describen el comportamiento de una sucesión numérica. Vamos a ir viendo cada una de ellas y analizando desde un ejemplo. Comencemos nuestro trabajo. Tenemos esta sucesión. Lo primero que hacemos, graficamos. En la gráfica ya podemos ver que es creciente. Pero solo tenemos graficado unos pocos términos. No podemos asegurar nada del comportamiento con unos pocos términos de la sucesión. Se puede intentar demostrar que se cumple con la inecuación, o sea, el valor de AN más 1 menos un valor AN, o sea, el anterior, debe ser mayor o igual que 0 para que sea creciente. Haremos esto. ¿Qué necesitamos? El AN más 1, que es simplemente el término general donde tenemos nuestra variable n, le sumamos 1 para formar un término genérico n más 1. Y luego armamos esta inecuación y operamos con ellas, con las operaciones conocidas, simplificaciones, despeje de términos. Y llegamos a que 1 es mayor o igual que 0. Se está comprobando nuestro postulado inicial. Entonces podemos decir que una sucesión AN es creciente si y solo si para todo n, que es lo que hemos hecho en forma genérica, se verifica que el AN es menor o igual que el AN más 1. Otro ejemplo. Para esta sucesión, si nos apoyamos en la gráfica, vemos que aparentemente es decreciente. Como siempre, tenemos graficados unos pocos términos. Lo comprobamos analíticamente haciendo ahora AN más 1 menos AN debe ser menor o igual que 0. Operamos primero, generamos el AN más 1 de igual forma, sumándole a la variable n 1, en este caso, tenemos que desarrollar el cuadrado de un binomio para dejar la expresión de este término. Y planteamos la inecuación. Operando con ella, llegamos a que 1 es menor o igual que n cuadrado más n, para todo n. Recuerden que el n es un entero positivo, entonces, si es 1, es 1 al cuadrado más 1, o sea, 1 menor o igual que 2. Y de ahí en más, para valores crecientes de n, siempre se cumple. Entonces, estamos cumpliendo nuestro postulado inicial. Podemos decir que esta sucesión es decreciente. Una sucesión A sub n es decreciente si y solo si para todo n se verifica que AN es mayor o igual que AN más 1. Estos ejemplos nos llevan a definir cuándo una sucesión es monótona. Hemos visto el caso de una sucesión creciente, de una sucesión decreciente y cuando se cumple para todo n, que es la clave, o sea, para todos los n, insisto, se puede decir que una sucesión A sub n es monótona si y solo si es creciente o decreciente para todo n. Recuerden, este concepto de monotonía es similar al aplicado para funciones reales de una variable. ¿Y esta sucesión cómo es? Calculemos y grafiquemos unos pocos términos. Por ejemplo, el A1, que nos da 1, el A2, que nos da menos 0,5, el A3, 0,33. ¿Qué estamos viendo? Que los términos alternan su signo. Uno es positivo, negativo, positivo. Entonces, no podemos decir si esta sucesión crece o decrece. Si n crece, la sucesión alterna sus valores. Es una sucesión llamada alternada. ¿Qué es lo que da esta alternancia? La presencia de la expresión menos 1 a la n menos 1, multiplicando en el término general de la sucesión. Siempre que observemos
en el término general de una sucesión expresiones de este tipo o menos 1 a la n, el menos 1 elevado a la variable, pudiendo el exponente ir tomando valores pares o impares, lo que da como resultado es una alternancia de signo frente a los valores que va tomando el término general. Otra observación es que a sub n se aproxima a 0. Esto da pie a que continuemos con la caracterización de las sucesiones. ¿Podemos decir que esta sucesión es monótona? No, no es monótona porque ni crece ni decrece. Hasta ahora hemos analizado los casos decreciente, decreciente, alternada y definido cuándo una sucesión es monótona. Ahora continuaremos analizando cuándo podemos decir que una sucesión es convergente o es divergente u oscilante y que está acotada o no acotada. Pero todo esto se relaciona con la definición de límite de una sucesión. Comenzamos por esto. El límite de una sucesión numérica. Dada la sucesión a sub n, su límite es a cuando n tiende al infinito. Sí, solo sí, para todo número real positivo epsilon, por pequeño que sea, podemos encontrar un entero n de epsilon suficientemente grande tal que a partir del subíndice n en adelante, esto es, para el n minúscula mayor que el n, se tenga siempre que a sub n menos a es menor que epsilon. Es uno de los conceptos más importantes en el tema sucesiones, el del límite, pero presenta algunas dificultades para entenderlo. En particular dos de ellas, una la idea matemática en sí de límite y por otro lado este lenguaje usado para la definición de límite. Como concepto podemos decir que la definición es similar al del límite de una función real de una variable cuando x tiende a infinito. Otras reflexiones que podemos hacer sobre esto es que decimos, cuando n tiende a infinito, los términos se aproximan o acercan cada vez más al valor a. Esto hay que definirlo. ¿Qué es lo que es que se aproximan? ¿Cuánto lo puedo considerar yo que ya están próximos? Es dar una medida de esta aproximación. Y eso es para todo epsilon mayor que 0. Epsilon es la medida. Si yo tengo valores más cerca de epsilon de a, estoy próximo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, existe otro número que depende de ese epsilon, el n mayúscula, tal que a partir de que este n es mayor que el n minúscula, nuestra variable, los valores de la sucesión están a una menor distancia que el valor epsilon del valor a. En esta gráfica vemos indicado el epsilon, es la medida que nos da el valor, que el valor está próximo, está cercano a. Y lo medimos con esta inecuación, a sub n menos a menor que epsilon. A partir del n señalado tenemos que se cumple esta inecuación. Los valores de la sucesión se aproximan al límite a. Esto es equivalente también a usar el concepto de entorno. A sub n pertenece al entorno de centro a con radio epsilon. Los valores de la sucesión se acercan al límite. Volvamos a los ejemplos. El ejemplo que teníamos en un principio. En esta gráfica vemos que es creciente y se aproxima al valor 1. Calculemos el límite del término general. A sub n tiende a 1, posee límite 1. Decimos que esta sucesión es convergente a 1. Otro ejemplo. Calculemos unos pocos términos y grafiquemos. Tenemos que es creciente, por lo que estamos viendo con estos términos y su gráfica. Calculemos el límite. El límite nos da infinito. Entonces podemos decir que a sub n tiende a infinito o posee límite infinito. La sucesión diverge. Y este otro ejemplo, ahora tenemos
la presencia del término -1 a la n, que sabemos que nos da alternancia. No crece ni decrece, lo vemos en la gráfica. Calculemos el límite. ¿Qué nos da? No tiene valor, el límite no existe, porque su resultado podría ser 3 o -3. A sub n no posee límite. En este caso, decimos que la sucesión es oscilante. Si para una sucesión no es posible determinar el límite de n tendiendo al infinito de a sub n, ya que los elementos de la sucesión oscilan entre dos valores finitos, como acabamos de ver en este último ejemplo, o crecen y decrecen infinitamente, como está en esta gráfica, se dice que la sucesión es oscilante. En conclusión, una sucesión que tiene límite finito se denomina convergente. Una sucesión que tiene límite infinito es divergente. Y las sucesiones que carecen de límite, sea finito o infinito, se llaman oscilantes. Nos queda una última caracterización: las sucesiones acotadas. ¿Cuáles son? Se dice que una sucesión es acotada si existe un número real positivo m tal que el a sub n siempre sea menor o igual que este m para todo n. Ese número m es el que se llama cota de la sucesión. Por ejemplo, esta sucesión que tenemos graficada, su cota es la que está graficada en línea de puntos, o sea, es el valor hacia donde converge esta sucesión. Nunca superará ese valor. Una sucesión a sub n convergente también entonces es necesariamente acotada, pero la recíproca no se verifica. Una sucesión puede ser acotada, pero no convergente, como estábamos viendo en esta gráfica. Nos queda una última tarea, que es dar todas las características a los ejemplos que hemos visto. El primero, vimos que era creciente y monótona, tenía límite igual a 1, por lo que decimos que la sucesión es convergente y es acotada. El siguiente ejemplo, vimos que era decreciente, monótona, calculamos su límite, nos da un valor finito, 0, entonces la sucesión es convergente y es acotada. Otro de los ejemplos que vimos, la sucesión alterna sus valores, por ende ni crece ni decrece. Calculamos el límite y tiene límite finito, igual a 0. Entonces la sucesión es convergente y es acotada. ¿Cuál es su cota? Y el valor, en este caso podemos establecer como cota el valor 1 y el -1, ya que nunca superará esos valores. Este otro ejemplo, dijimos que es creciente, es monótona, calculamos su límite y nos dio infinito. Entonces, la sucesión es divergente, no está acotada. Vimos este otro ejemplo donde la sucesión alterna sus valores, no tiene límite y la clasificamos como una sucesión oscilante y es acotada. Su cota es 3 y -3. Con esto finalizamos el análisis del comportamiento de las sucesiones numéricas. Esperando que estos ejemplos hayan sido de utilidad y aclarado un poco este tema, me despido de ustedes hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.